Muy buenas noches, bienvenidos a otro nuevo vídeo de este canal de Benitibet. Espero que lo disfrutéis igual que el anterior vídeo y que juntos podamos aprender. Muy bien, el vídeo anterior hablamos acerca de cómo Jesucristo llega a ser o es nuestro juez y nuestro abogado. Hoy vamos a intentar explicar o aclarar y aprender juntos cómo Jesucristo también es llamado Padre e Hijo, tanto en las Escrituras como en la Biblia, como en el Libro de Mormón y como en Doctrina y Convenios. Jesucristo en muchas veces es llamado Padre e Hijo. Hijo, pues entendemos perfectamente el porqué. Pero muchas veces Padre nos puede confundir. A veces Él mismo, Jesucristo, se presenta como Padre. Y alguien puede o malinterpretar o no saber con claridad por qué se presenta con este título, cuando nosotros conocemos que tenemos un Padre y un Dios, como Él tiene un Padre y un Dios sobre Él. Y hoy vamos a intentar aprender y aclarar este tema que es precioso. Muy bien, Jesucristo como Padre y como Hijo. ¿Por qué Jesucristo es llamado como Padre? Por tres razones o por tres bloques que conocemos que los profetas nos han ilustrado. Primero, por investidura divina de autoridad. Segundo, por creación, es Padre por creación. Y tercero, Padre por redención o nuevo nacimiento espiritual. Y vamos a tocar estos tres puntos un poquito para entender realmente a qué se refieren y por qué Jesucristo se presenta como Padre eterno. Esto lo hago para poder aclarar esta magnífica doctrina, que es una de mis predilectas, y no solo por eso, y también para aclarar a aquellas personas que no entienden la teología y se dedican a juzgarla, y a juzgar de una manera errónea, confundiendo y diciendo que nosotros, los miembros de la Iglesia, creemos que Jesucristo es el mismo Padre, cuando no es así. Sabemos que son dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción, y son dos seres separados y distintos, con sus propias voluntades, con su propia conciencia, con su propia mente, y los dos poseen la naturaleza divina. Por eso se le llaman Dios, y se le llama un solo Dios porque están unidos en perfección y en obra, aún siendo dos seres distintos que poseen la naturaleza divina. Perfecto. Vamos a hablar del primer bloque, Padre por la investidura divina. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que el Padre, nuestro Padre Celestial, le ha dado a Jesucristo su autoridad, nombre, poder y derecho de hablar y actuar en su representación. Por eso, en muchos pasajes, Cristo habla como si fuera el Padre, porque actúa perfectamente en el nombre del Padre. Filipenses 2, 9, 10. Pablo nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, a Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre, o Dios Padre. Perfecto. Por tanto, al decir que Dios le dio a Jesús un nombre que está sobre todo nombre, significa que el Padre le transfirió a Jesús su propio nombre divino y su identidad soberana. ¿Cuál es el nombre que está sobre todo nombre? ¿Cuál es el Dios que está sobre todos los dioses? Elohim, el más alto Dios. Entonces, vemos que Dios Padre le dio la representación de su nombre a su Hijo. Dijo Jesucristo en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. Ya está, no he venido en mi propio nombre, en nombre de mi Padre. Juan 12:49-50 registra, porque yo no he hablado por mí mismo, dice Jesucristo. El Padre
que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Claro, ¿verdad? Las palabras de Cristo son las palabras de nuestro Padre Celestial. ¿Es esto verdad? ¿Tenemos ejemplos de ello? Tenemos algunos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 23, 21, el pueblo de Israel en ese entonces temía hablar con Jehová. Entonces lo que hizo Jehová, su Dios, fue enviar a un ángel para que pudiera ser el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, y Jehová. Y el Señor dijo acerca del ángel: guárdate delante de él y oye su voz, la del ángel. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pregunta es, ¿un ángel puede perdonar pecados? Que yo sepa, no. Solo lo puede hacer Dios, ¿verdad? O su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo recibe toda potestad, dice, me es dado en el cielo como en la tierra. Su Hijo es la representación exacta de su Padre y habla como su Padre. Entonces Jesucristo puede perdonar pecados. Pero el ángel, ¿por qué no perdonará vuestra rebelión? Porque mi nombre está en él, por representación divina. El nombre que estaba en el ángel era el de Jehová. Por eso tenía la capacidad de perdonar o de no perdonar. En Doctrina y Convenios 29.1, Jesucristo nos dice: escuchad la voz de Jesucristo. Es claro quién está hablando. Vuestro Redentor, el gran yo soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados. Y yo, Dios el Señor, le di al hombre mandamientos, por tanto yo el Señor hice que fuese expulsado del jardín de Edén de mi presencia por causa de su transgresión, en lo cual murió espiritualmente. Aquí algunos pueden pensar que estas palabras pueden ser del Padre, pero según como vemos en el versículo 1, está hablando el Hijo. Pero miremos qué dice el Hijo. Hasta que yo, el Señor Dios, enviase ángeles a declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que esté hablando Jesucristo y diga que les declaró el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de quién? De mi Hijo unigénito. Pero no es Jesucristo quien está hablando. Así es. Mirad cómo acaba el capítulo. Y ahora os digo estas cosas de las que os he hablado, aún de mí mismo, que soy Jesucristo, vuestro Redentor, la luz y la vida del mundo. ¿Y cómo es posible que Jesucristo, nuestro Redentor, diga mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito? Porque está hablando en representación del Padre, porque tiene la autoridad delegada al 100% para hablar, actuar, pensar como si fuera el Padre. Es su representación legal y puede hacerlo. En el pueblo judío antiguo existía la figura del shaliach o agente legal. La regla es esta: el agente de un hombre es como el hombre mismo. Cuando el Padre Supremo otorga toda autoridad y poder a su Hijo, lo constituye como su representante absoluto ante la creación. Por lo tanto, cuando Jehová habla en el Antiguo Testamento, habla investido con la representación total de su Padre. Sus declaraciones de exclusividad no niegan la existencia del Padre que lo envió. Afirman su posición como la única autoridad legítima, visible y gobernante sobre la tierra. Acordaros que dice la Biblia: y Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Bruce R. McConkie enseñó: por la ley de herencia, él recibió de su padre los poderes de la deidad, la capacidad de vivir para siempre, la omnipotencia de controlar todas las cosas. El Hijo es la imagen misma de la persona del Padre, posee los mismos atributos en su perfección. Y una de las citas más predilectas para mí acerca de la investidura divina es la que dijo George Buchanan en Journal of Discourse, volumen 14, página 92. Dijo así: ¿quieren saber cómo es Dios el Padre? Miren a Jesucristo. Él es la imagen exacta de la persona de su Padre. Camina como Él.
habla como Él y posee su misma mente. El Padre lo envió al mundo con plenos poderes ejecutivos para representarlo. Cuando Cristo actúa, es exactamente como si Elohim estuviera presente en la habitación. ¡Wow! Gran cita. Cuando Cristo actúa, es exactamente como si Elohim estuviera en la misma habitación. Por eso es una de las razones por qué es llamado Padre. Hermanos y hermanas, nunca hemos tenido al Padre tan cerca que cuando estuvo Jesucristo sobre la tierra y pisó esta tierra. Porque realmente podemos decir que Dios, nuestro Padre, estuvo con nosotros por medio de su representación legal, que es el Hijo. Segundo bloque es Padre por creación. Cristo es llamado Padre porque fue el creador de los cielos y de la tierra, bajo la dirección de su Padre Celestial. Muchos cristianos se hacen la pregunta en Génesis, al principio, cuando Dios crea la tierra, los cielos, los mares, la luz, separa la luz de las tinieblas, no los crea, los organiza y los separa. Y cuando va a hacer al hombre a su imagen y semejanza, Él habla en plural, Él habla en hagamos y dice el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Y muchos preguntan, ¿con quién estaba hablando Dios? Algunos, erróneamente, dicen que está hablando con los ángeles porque no creen en la divinidad del Hijo, no creen en la preexistencia del Hijo. Por eso no pueden pensar o acreditar que estaba hablando con Jesucristo, con su Hijo. Pero realmente no es así, porque Pablo y Juan nos dan la respuesta. Hebreos 1:3, Pablo, y en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién nos habla por el Hijo? El Padre, representación de autoridad divina, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Juan 1:3, hablando del verbo, del logos, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En las escrituras el título Padre no siempre significa progenitor biológico o el mismo ser que Dios el Padre. A veces significa origen, fuente, autor, fundador o causa de existencia. En ese sentido, Jesucristo puede ser llamado Padre del cielo y de la tierra, y así es como lo han hecho los profetas. Miremos en Mosías 3:8, y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. El mismo mensaje que Juan y que Pablo. Amulek, respondiéndole a Cefrón, sí, Él, hablando de Jesucristo, es el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Yeter 4:7, cuando se aparece el hermano de Jared, dice, yo soy Jesucristo, el Padre del cielo y de la tierra. Damos cuenta por qué Él es Padre, porque es su creación, porque Él ha creado todas las cosas y por eso llega a ser y a llamarse como título Padre, porque es el Padre de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. La lógica es muy sencilla. Un padre es quien da origen a una vida o a una existencia. Crear significa dar existencia, organizar o traer algo a la realidad. La Escritura enseña que Jesucristo creó todas las cosas bajo la dirección del Padre. Por lo tanto, Jesucristo puede ser llamado Padre de la creación porque es el autor inmediato de su existencia. Punto número 3 es Padre por redención o por nuevo nacimiento espiritual. Jesucristo es nuestro Padre en el sentido de que, porque por su sacrificio expiatorio nos rescata del pecado y de la muerte. Él paga el precio que nosotros no podemos pagar y nos ofrece una nueva vida. La caída de Adán y Eva, como todos sabemos, produjo dos muertes. La muerte espiritual, la separación de Dios y de nosotros, por eso ya no andamos con Dios como lo hacía Adán,
ni estamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial debido a la caída, esta lejanía con Dios, y a causa del pecado somos separados de la presencia de Él, por la muerte espiritual y por la muerte física que todos la entendemos. A causa de esta muerte espiritual a la cual me refiero, Alma dijo en Alma 42:6, por tanto el hombre estaba perdido. Sí, el hombre caído estaba perdido para siempre, a no ser que fuese por medio de la expiación. Romanos 6:23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, nosotros estamos muertos debido a la caída. ¿Qué es lo que pasa? Jesucristo, cuando viene a rescatarnos de esta muerte, de las dos muertes, sobre todo de la muerte espiritual, viene con un mensaje muy importante. Él dijo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y seguidamente dice en Juan 3:7, porque os es necesario nacer de nuevo. Y nos invita a nacer de nuevo. Por todo nacimiento hay un Padre. En este nacimiento nuevo, por relación, por convenio, por seguirlo a Él, Jesucristo se vuelve nuestro Padre Redentor, porque Él nos salva, porque Él nos da un nuevo comienzo, porque Él nos permite vivir de nuevo. Y entonces llegamos a ser hijos e hijas de Él en sentido espiritual y redentor. Mirad qué dice Mosías 5:7, en este día los he engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Si llegamos a ser sus hijos y sus hijas es porque Él es nuestro Padre espiritual y por redención. Así que vemos también en 2 Corintios 6 unas palabras de Jesucristo, unas palabras de Pablo refiriéndose a Jesucristo, que él dijo en el Antiguo Testamento. Dice así, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos lo dice en el libro de Mormón, nos lo dice en la Biblia. Él será para nosotros por Padre. Entonces hemos visto los 3 puntos por qué Jesucristo es llamado Padre: por redención, por investidura divina y por creación. Perfecto. Para terminar este estudio, sí que me gustaría complementarlo con el discurso que hace poco me di cuenta de lo que significaba el discurso de Abinadí ante el rey Noé, acerca de este punto, como Jesucristo es Padre y es Hijo. Me gustaría que lo pudiésemos ver. Si tenéis las escrituras a mano, sí estaría bien que pudieseis ir a coger el libro de Mormón y abrir por Mosía 15, y si no lo podéis seguir por medios digitales o simplemente escuchar y verlo. Pero bueno, estaría interesante si pudieseis coger el libro y seguir la lectura. Es muy interesante. El estudio de Abinadí, perfecto. Nos ponemos en contexto. Abinadí está ante el rey Noé, un rey inicuo, y ante sus sacerdotes. Está apresado por predicar acerca de Cristo y por predicar de que Dios bajará y redimirá a su pueblo. Para saber un poco el contexto, tenemos que ver que los siervos del rey Noé eran los típicos judíos monoteístas, identificados como descendientes de la tribu de José a través de Leí. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque el rey Noé y sus sacerdotes no creían ni entendían que un Dios vendría a la tierra en carne, ni que este Dios tuviera un hijo, y menos que este Dios sufriera. Dios no puede sufrir, Dios no puede ser tentado, Dios no puede hacer de estas cosas. Entonces era
un poco para ellos lunático el discurso de Abinadí. Por eso estaba preso. Ellos afirmaban cumplir la ley de Moisés y los mandamientos, afirmaban enseñarla, pero no la cumplían. Y se vanagloriaban de hacerlo cuando ellos no cumplían. Entonces Abinadí comienza su discurso. Sé que esto está en Mosía 13, pero es para tener un contexto. Al principio él les dice: ¿no les profetizó Moisés concerniente a la venida del Mesías y que Dios redimiría a su pueblo? ¿No han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? ¿No han dicho ellos que Dios mismo bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí la forma de hombre e iría con gran poder sobre la faz de la tierra? Claro, yo me imagino el rey Noé y sus siervos escuchando estas palabras y me imagino el rey Noé mirando a los sacerdotes y diciendo: este hombre desvaría. ¿Un Dios bajará entre los hijos de los hombres? No sé dónde sacas esto, Abinadí, pero va a ser que no. Entonces yo pensé, aquí Abinadí está diciendo que no les profetizó Moisés y no han dicho los profetas que Dios mismo bajará entre los hijos de los hombres. Entonces pensé, Abinadí tenía las planchas de bronce, el Antiguo Testamento, tuvo que leer de allí, no tenía otra escritura y está refiriéndose a eso. Entonces digo, tiene que haber alguna escritura que remarque lo que está diciendo Abinadí. Isaías 35, 4, 6. Isaías dice: he aquí que vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Exactamente. Isaías estaba diciendo lo mismo que Abinadí, que un Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Por qué les sorprendió? ¿Por qué no lo creyeron? No lo sé, pero está en las escrituras. Vuestro Dios viene. Y después, en el capítulo 15, sí que empezamos a ver el discurso de Abinadí ante los hijos del rey Noé. Tengo aquí el capítulo abierto del libro de Mormón y vamos a leer los primeros versículos y a intentar y desmenuzar un poco este discurso que es impresionante. Muy bien. Versículo 1, capítulo 15 de Mosía. Y luego les dijo Abinadí: quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Bien, este Dios mismo descenderá, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿cierto? Es el que descendió. ¿Jesucristo es Dios o es un Dios? Sí. Isaías 9:6 dice que hijo nos es dado y se llamará consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, es decir, es un Dios, y este Dios descenderá entre los hijos de los hombres. Perfecto, cuadra todo con lo que dice Abinadí, con lo que les estaba diciendo antes. Siguiente, versículo 2. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios. Bien, porque nacerá, ¿no? O como en Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne, y este Dios nacerá, y por eso será llamado Hijo de Dios, que no dice que será Hijo de Dios, porque Hijo de Dios ya lo era, sino que será llamado, será conocido como Hijo de Dios. ¿Y cómo fue conocido Jesucristo? Como el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Pedro a Jesucristo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado es Pedro, hijo de Jonás, ¿no? Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, seré llamado el Hijo de Dios cuando nazca. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. Bien, una aclaración. En el segundo versículo dice que será llamado Hijo de Dios. Este Dios sabemos que está refiriéndose al Padre. Muy bien. Y dice, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre. Este Padre, también es Dios Padre, nuestro Padre Celestial. A partir del versículo Dios, cuando leamos la palabra Padre, ya no pensemos más en Padre, porque Abinadí hace un juego de palabras. Cuando se refiere a Padre, ya no se está refiriendo a Padre Celestial, se está refiriendo a su naturaleza divina, y lo veremos. Y cuando dice Hijo, se está refiriendo a su naturaleza humana, no a su posición de hijo, sino a su naturaleza humana y su naturaleza divina. Naturaleza divina, Padre; naturaleza humana, Hijo. Bien,
Dice, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre. El versículo 2, esto es muy interesante. Jesucristo sujetó su voluntad a la del Padre. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y él sujetó esta naturaleza humana, esta naturaleza carnal, la sujetó completamente a la voluntad del Padre. Es decir, que hizo completamente la voluntad del Padre. Jesucristo vino a vivir la vida del Padre, vino a hacer lo que el Padre haría en todo momento y pudo sujetar su voluntad propia a la voluntad del Padre. Bien, recordemos acerca de lo que dije, lo de Padre y Hijo. Dice el versículo 3, el Padre, el versículo dice, siendo el Padre y el Hijo. Bien, versículo 3. El Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser Padre e Hijo. Aquí puede ser un poco confuso. Bien, recordemos que Padre aquí significa naturaleza divina. Y el Padre, versículo 3, y su naturaleza divina, o sea, Dios, y siendo el Dios, porque fue concebido por el poder de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios tiene todos los atributos y todas las características de su Padre, porque es su Hijo, literal, y es concebido por Él. Es su Hijo espiritual y su Hijo en la carne. A diferencia de nosotros, Él tiene un Padre biológico que es nuestro Padre celestial. Nuestro Padre es nuestro Padre terrenal y nuestro Padre espiritual es nuestro Padre celestial. Pero Él dice que fue concebido por el poder de Dios. Es la ley de herencia. Él recibe los atributos y todo el poder que tiene su Padre lo recibe Él como Hijo. Por eso Él dice, tengo toda potestad y toda potestad me es dada. Por eso Él es un Dios completo, porque es Hijo de Él. Por eso dice que Él es el Padre, por esta razón, porque fue concebido por el poder de Dios. Y el Hijo, por causa de la carne, porque nació en este mundo, porque nació de María, porque obtuvo su naturaleza humana. Entonces llega a ser el Padre y el Hijo. Llega a tener su naturaleza divina y su naturaleza humana. Bien, ¿y qué dice el versículo 4? Y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Son un Dios. Yo siempre cuando leía decía, claro, son un Dios. El Padre y el Hijo son un Dios en propósito de doctrina. Y me quedaba tan ancho. Pero realmente no se está refiriendo esto a Abinadí. Son un Dios. Este Padre, esta naturaleza humana, esta naturaleza divina, y el Hijo, esta naturaleza humana, son un Dios. Esta naturaleza humana que se somete a esta voluntad del Padre, a su naturaleza divina, llegan a ser un Dios. Y es el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Lo mismo que hemos hablado, el Padre por creación, lo mismo que dice Alma. Y explica Abinadí, y así la carne, o el Hijo, habiendo sujetado el Espíritu. Y dice Abinadí, o el Hijo al Padre, la naturaleza humana a la divina, siendo un Dios. Siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él y lo azote y lo eche fuera y lo repudie. ¿Dios puede ser tentado? No, en principio no, ¿verdad? Pero Jesucristo fue tentado porque tenía la naturaleza humana. Él se despojó voluntariamente y vino a ser semejante a los hombres, como dice Filipenses 2. Por eso Él sufre tentaciones, por eso Él se cansa, por eso Él siente las debilidades, por eso Él duerme. ¿Acordáis que en la barca lo tuvieron que despertar porque estaba dormido? Porque Él aceptó bajar con las limitaciones de la naturaleza humana, aún siendo el Padre o siendo un Dios. Y al final, el último versículo que quiero leer es el versículo
8 dice, y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder, aquí sí que es el Hijo de Dios, poder para interceder por los hijos de los hombres. Así que lo que nos enseña Abinadí es lo mismo que nos enseña Pablo. Filipenses 2. Dice, siendo en forma de Dios y teniendo igualdad con Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hallándose en la condición de hombre, el Hijo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Hebreos 5.8 dice, y aunque era hijo, o por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo mismo que dice Abinadí, habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre. Es el mismo mensaje. Él tuvo que aprender a obedecer y él se sometió a la voluntad del Padre. Declaramos que él sí tenía una voluntad propia. Y en Getsemaní nos lo representa. En los momentos más cruciales, cuando le dice al Padre que él no quiere pasar la amarga copa, y él dice, pero no se haga mi voluntad, el Hijo, sino la tuya. Y pienso que allí es uno de los lugares donde Él es más Dios que nunca, cuando realmente se sujeta a la voluntad de su Padre en su totalidad. Y así es un solo Dios, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Mirad que dijo en 3 Nefi 1.14, cuando apareció a los nefitas en las Américas. He aquí vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo. La del Padre por causa de mí, y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el momento y esta noche se dará la señal. Muchas veces hemos cantado, ¿qué nos pide Dios? Ser como Jesús. ¿Y qué significa ser como Jesús? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre. Y esto es lo que nos pide Dios, sujetar nuestra propia voluntad natural a la voluntad del Padre, que es lo que realmente hizo Jesucristo. Cuando yo entendí esto de Abinadí, cambió completamente la idea de este mensaje de Abinadí. Y son un Dios, se estaba refiriendo a Jesucristo, compartiendo su naturaleza humana y su naturaleza divina, en su propia voluntad. Por eso podemos entender ahora cuando Felipe le pregunta a Jesucristo, muéstranos al Padre, y Jesucristo dice, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y aún no me has conocido? Ahora lo entendemos estas palabras, porque el Padre está en mí y yo estoy en Él. O cuando se aparece al Jesucristo, el hermano de Jared, le dice, yo soy el Padre y el Hijo. Y algunos podemos decir, ¿cómo? Ahora entendemos, porque es el Padre y el Hijo. O cuando Isaías 9:6 dice, y Hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y ahora entendemos por qué se llamará Padre eterno. Realmente esta es una doctrina que admiro y que me encanta. Saber que Jesucristo es mi Padre por redención, por investidura divina y por creación, y que mediante los convenios que hago con Él, Él llega a ser mi Padre por redención. Y esto es una doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y está reflejada en las Escrituras, desde Génesis, en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay un hijo, hay un heredero representando a su testador. Todo el rato es así. Y son un único Dios unido en voluntad y en obra
y en propósito. Y sé que realmente Jesucristo sujetó su voluntad a la del Padre y por eso está sentado a la diestra de Él, esperando que hagamos o que intentemos o nos esforcemos por hacer lo mismo que hizo Él, aún en cierta medida o en nuestra medida o en nuestra capacidad, que podamos llegar a vencer nuestra naturaleza humana, y la forma de hacerlo es sometiendo la voluntad a la de nuestro Padre. Y dejo esto en el nombre de Jesucristo, el Padre y el Hijo.